Iniciamos una nueva temporada de vídeos en este canal de Bestia Lectora y te quiero contar que estamos preparando nuevos ciclos para darle un poco de movimiento al canal. Continuaremos publicando reseñas y entrevistas, pero también incluiremos nuevos estilos de vídeo. Uno de ellos es los libros del cole, sobre el que te hablé recientemente en el blog, así que quizás ya sabes de qué se trata, pero si no es así, te cuento muy brevemente. Es un ciclo en el que hablaremos sobre lecturas que suelen darse en la educación académica. Entonces, trabajaremos sobre obras clásicas con una perspectiva educativa, pero también intentando encontrar el valor que esas obras tienen y que a veces no suele trabajarse mucho en clase. Lo que nos proponemos es entusiasmarte para que esas obras te conmuevan y te interesen. Hoy te traigo un vídeo que en forma de lista. Se trata de una recomendación de 5 libros de cuentos que me han gustado muchísimo y que creo que no deberías perderte. Soy Tess Neuen y esto es Bestia Lectora. Uno de los recursos más interesantes para mí en la narrativa es la relación entre los conflictos y el ambiente, los conflictos, el personaje y el ambiente, o los personajes y el ambiente. Con Otro Sol, de Diego Angelino, este recurso está muy bien explotado porque todos los relatos suceden en un universo denominado Campo de Banco, que es un lugar ficticio ubicado en Argentina, donde las circunstancias de los personajes está íntimamente relacionada con lo que pasa en el ambiente, con el clima, con los problemas económicos, con los problemas sociales. O sea, hay un estrecho vínculo entre la vida de los personajes y lo que sucede a su alrededor. Otra cosa que me pareció muy interesante es que puede leerse tanto como un libro de relatos, donde aparecen muchos personajes diferentes, donde cada historia tiene su propia autonomía, pero también puede leerse como una novela corta, porque muchos de los personajes aparecen en varios relatos y cuando los descubre dicen, este es el de tal otro. Y eso me parece muy interesante porque genera una homogeneidad en el trabajo estético que es asombrosa. Me parece un libro extraordinario. Trabaja con las luces y las sombras, con la dificultad para vivir y para resolver conflictos. Y a su vez nos presenta una luz un poco peculiar, porque las realidades son bastante dramáticas, pero que le otorga al libro una luminosidad y una esperanza que me parece extraordinaria. Creo que es un libro que nadie debería perderse. La playa y el tiempo, de Ernesto Calawig, trabaja muy bien el tema de la relación entre los personajes y el tiempo. Y en este sentido presenta una reflexión en torno a la literatura y el paso del tiempo, a la escritura y el paso del tiempo. Me parece que de fondo podríamos leer una reflexión en torno a cómo la literatura y el arte en general ha intentado a lo largo de la historia detener el paso del tiempo, inmovilizar el tiempo para quedarnos en un instante. Me parece que un poco esa es la persecución de la mayoría de los personajes, que de pronto descubren que sus vidas no son lo que habían esperado y cuando se ponen a reflexionar desearían estar en otro momento y quedarse a vivir en ese instante. Me parece un libro muy interesante, muy entretenido y con personajes muy bien trabajados. Y siguiendo con los relatos áridos y dramáticos, llego al libro Geografía de la Oscuridad, de Katia Adawi, que me ha parecido fascinante porque trabaja sobre la paternidad y sobre la dificultad de sobrevivir a la crueldad de la infancia. Nos presenta una serie de personajes que están trabados en un momento de su vida
que ya son adultos, pero que de alguna forma han repetido un instante durante toda su vida y no pueden salir de ese trauma. La forma en la que Katia trabaja el lenguaje me parece asombrosa, muy latinoamericana, pero también muy propia. Hay una concisión, hay un manejo muy coloquial del lenguaje, pero también hay un montón de imágenes líricas y de cierto onirismo que le da al libro un potencial artístico asombroso. Y seguimos profundizando en la crueldad y el drama hasta llegar a este libro de Bonnie Jo Campbell, titulado Madres, avisad a vuestras hijas, que es verdaderamente una joya alucinante. Nos presenta una serie de personajes femeninos, madres, hermanas, amigas, que se aman mucho, pero que también se traicionan. Mujeres que se ven obligadas a tirar de lo que sea con tal de sobrevivir. Esa es la primera idea que nos viene cuando leemos este libro. De fondo tenemos una gran luz en torno a la fuerza interior de cada una, en torno a las capacidades, a nuestras capacidades para vencer los diversos desafíos que nos propone la vida, las miserias, las injusticias, y de alguna forma nos anima a hacernos cargo de nuestra vida y avanzar. Hay uno de los relatos que realmente me pareció el mejor, que es el que da título al libro, Madres, avisad a vuestras hijas, que es un relato durísimo de una madre que en sus últimos días decide despedirse de su hija contándole por qué no supo cuidarla como necesitaba, por qué su hija tiene esa sensación de que ella, la madre, fue tan dura. Y es muy interesante porque la mujer esta está privada del habla, entonces la despedida es solo en su cabeza. Y entonces hay como, el cuento se trabaja como en dos planos. Por un lado, el plano de la madre, donde la historia avanza y su relación con la hija podría mejorar porque la hija de pronto descubre todo ese dolor y todas esas dificultades que vivió la madre, pero por otro lado, en el otro plano, la vida sigue tal cual porque la hija nunca se entera de todo esto que la madre le está contando. Y es bastante duro ese final, es bastante duro todo el transcurso del cuento, ser consciente de esto. Pero me parece que es un cuento extraordinario que por este cuento ya merecería la pena leer el libro, pero creo que hay muchos más cuentos valiosísimos. Creo que es un libro del que hablaremos muchísimo y que yo personalmente voy a recomendar durante mucho tiempo. Y en este viaje entre luces y sombras llegamos al futuro. Esa palabra tan aterradora y tan atractiva. Una música futura de María José Navia es un libro extraordinario que reflexiona sobre nuestra relación con las nuevas tecnologías y nuestra manera de aceptar nuestro pasado. A simple vista son relatos futuristas donde hay realidades que podrían parecernos relativamente absurdas o fantásticas, pero en cuanto entramos en los cuentos descubrimos que los conflictos que están ahí son absolutamente contemporáneos y pueden servirnos para reflexionar sobre nuestra propia vida. Es un libro que tiene un trabajo con respecto a los personajes muy interesante y por otro lado que nos ofrece personajes de dos tipos. Por un lado aquellos que en una situación conflictiva se decantan por la desidia y por el otro aquellos que quieren resolver sus conflictos, que quieren salir adelante. Y lo más interesante de todo es que cuando terminan los cuentos no sabemos bien cuál es la decisión que han tomado. Entonces, de alguna manera somos responsables del futuro de esos personajes. Es un libro que me ha gustado muchísimo. Realmente lo he recomendado en el blog y te lo vuelvo a recomendar. Creo que María José Navia tiene un gran talento
para narrar situaciones cotidianas con un estilo muy auténtico, muy propio. Estos son los 5 libros de cuentos que más me han gustado este año y que me encantaría que no te perdieras. En la descripción te voy a dejar enlaces tanto a las reseñas en el blog como a las páginas de las editoriales para que puedas adquirirlos. Pero también me gustaría saber cuáles son los tuyos, qué libros de cuentos has leído este año que te han impactado. Así que te invito a dejarme un comentario con tus recomendaciones. También te invito a seguirnos tanto aquí en el canal como en el blog y en las redes sociales. Y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura, visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.